Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenber y Özkan Deniz, los nombres que marcaron una época en la televisión turca, han vuelto a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez no se trata de una serie ni de un reencuentro en pantalla, sino de algo mucho más personal, profundo y emocional. Aslenber lo ha dicho sin rodeos, algunos sentimientos no se terminan con el tiempo, solo cambian. Y lo ha dicho refiriéndose directamente a Özkan Deniz. Todo comenzó cuando Asl fue vista en un evento de caridad en Estambul. Vestida de forma sencilla pero elegante, se mostraba sonriente ante las cámaras. Sin embargo, en una entrevista espontánea con un periodista, soltó una frase que encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo: hay cosas que con Özkan no se apagaron, simplemente se transformaron. Esta declaración fue suficiente para desatar un torbellino de rumores. ¿A qué se refería exactamente? ¿Están retomando el contacto? ¿Hubo un reencuentro? Las redes sociales se llenaron de teorías y los fans no tardaron en compartir sus hipótesis. Siempre hubo algo especial entre ellos, esa química no se finge, comentó una seguidora en Twitter. Días después, Özkan Deniz compartió en sus historias de Instagram una imagen de un atardecer acompañada del texto: a quien queremos olvidar, es a quien más extrañamos. La frase, aunque ambigua, fue interpretada como una respuesta directa a las palabras de Asl. El efecto fue inmediato: miles de likes, miles de comentarios y una ola de nostalgia recorrió el corazón de sus fans. Una fuente cercana a Asl reveló que ambos habrían coincidido en una cena privada organizada por amigos comunes. Fue inesperado. Se saludaron con un abrazo largo, cálido, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaron en un rincón durante más de media hora, contó esta fuente. Al parecer, ese encuentro reavivó muchas emociones que creían dormidas. En una entrevista radial, Asl se explayó un poco más: yo no vivo con rencor, y sí, hay personas que aunque ya no estén en tu vida como antes, siguen estando en tu corazón de otro modo. Cuando le preguntaron directamente si hablaba de Özkan, sonrió y dijo: no necesito decir nombres, ¿cierto? Esa sonrisa, ese silencio, dijeron más que 1000 palabras. Mientras tanto, Özkan fue interceptado por la prensa a la salida de un ensayo musical. Al preguntarle por los dichos de Asl, respondió con una frase breve pero significativa: hay historias que no necesitan final, solo una nueva versión. Su mirada, seria pero nostálgica, dejaba entrever que los sentimientos aún siguen vivos, aunque sea en otra forma. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos creen que una reconciliación sería lo mejor que podría pasarles, mientras que otros opinan que ciertas historias deben quedarse en el pasado. Pero lo cierto es que nadie ha quedado indiferente ante esta nueva etapa emocional entre Asl y Özkan. Y cuando todos pensaban que la historia ya había tenido su último capítulo, una nueva pista encendió aún más las expectativas. Aslenber fue vista saliendo de una cafetería en Nianta con un ramo de flores blancas en la mano. Lo curioso es que esas flores, lirios y gardenias, son precisamente las mismas que Özkan solía regalarle en los rodajes de su serie conjunta. ¿Casualidad? ¿Un símbolo? Los medios no tardaron en hacer la conexión, y las redes sociales se inundaron con montajes, comparaciones de fotos y frases cargadas de nostalgia. Una periodista que presenció el momento aseguró que Asl, al notar que la estaban fotografiando, solo sonrió y dijo:
algunas flores no se marchitan, simplemente cambian de lugar. Una frase poética que fue interpretada como otra indirecta, quizás involuntaria, quizás muy planeada, hacia Özkan. Por su parte, Özkan publicó pocos días después un video tocando al piano una melodía conocida por los fans, la banda sonora principal de la serie que los unió. Sin decir una palabra, sin incluir título, sin etiquetas. Solo él, el piano y esa canción que tantos recuerdos trae consigo. El video superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de 12 horas y los comentarios fueron unánimes. Esto no es casual, así tiene que haberlo visto, están hablándose con gestos, no con palabras. Un amigo de la infancia de Özkan, que pidió mantenerse en el anonimato, afirmó que el cantante y actor está removido emocionalmente y que ver a Asl después de tanto tiempo le cambió algo por dentro. Según esta misma fuente, Özkan ha estado escribiendo canciones nuevas, muchas de ellas inspiradas en una mujer que marcó su vida pero que no sabe si aún tiene un lugar para él. La emoción también ha llegado al entorno de Asl. Una maquilladora que trabaja con ella en proyectos recientes confesó que la actriz ha estado más reflexiva que nunca. A veces se queda en silencio largo rato mirando por la ventana. Me dijo el otro día, hay vínculos que ni el tiempo ni la distancia pueden romper, reveló entre susurros. Ambos han evitado declaraciones directas, pero los gestos, los silencios, las frases sueltas y los recuerdos compartidos parecen estar escribiendo una nueva narrativa entre ellos. La posibilidad de una colaboración profesional futura también ha sido mencionada. Un reconocido productor habría ofrecido un guión a los dos, precisamente inspirado en una historia de amor interrumpido que busca una segunda oportunidad. Aunque no hay confirmaciones oficiales, solo el rumor ha sido suficiente para que los fans se enloquezcan de ilusión. Si regresan, será la historia más romántica del año, escribió una fan en Instagram. Otro comentó, no importa si es como pareja o como actores, lo que tienen es único y se nota desde el primer momento en que se miran. Mientras tanto, la prensa sigue atenta a cada movimiento, a cada publicación, a cada gesto. Özkan y Asl, sin quererlo, o queriéndolo mucho, han revivido una llama que parecía apagada pero que solo dormía bajo las cenizas del tiempo. Y ahora, con cada suspiro, con cada nota de piano, con cada flor en mano, están dejando claro que su historia aún no ha dicho su última palabra. Porque a veces, las segundas partes no solo son posibles, sino necesarias. Y quizás, solo quizás, estamos siendo testigos del comienzo de una de ellas. ¿Será esta la nueva versión de su historia? Solo el tiempo lo dirá, pero el corazón de sus seguidores ya late más fuerte que nunca. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Asl y Özkan deberían darse una segunda oportunidad? Tu comentario podría aparecer en nuestro próximo video. Hasta la próxima.